Bendiciones. En esta ocasión traemos una enseñanza la cual es de gran importancia para nuestras vidas. Y aún no le he dado título, pero estaremos tocando la base bíblica de Mateo 7:21, que dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es de Dios que esta enseñanza tome lugar. Mientras escudriñaba las escrituras llegué a Mateo 7:21 y me quedé ahí por unos minutos cuando llegó mi esposa y me dijo, mira cómo dice Mateo 7:21 en arameo. Supe desde ese momento que Dios así lo deseaba. Dios confirmó su deseo que redacte esta enseñanza y de esta manera sé que esta enseñanza viene de su voluntad para nosotros y tendrá un gran impacto no solo en usted sino en mí también. Primeramente, déjeme decirle que aquí hay varias e interesantes cosas. Lo primero dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué significa Señor? Señor significa una persona que tiene a otros trabajando a su servicio, bajo su dominio, autoridad. El Señor es dueño o propietario, ¿verdad? Es dueño y propietario. Sinónimo de Señor es amo, dueño, propietario, patrón, jefe. O sea que Él es nuestro jefe. El Señor o amo tiene influencia y predominio sobre otros, por lo cual se le trata con respeto, con actitud respetuosa y sumisa. Cabe dar a entender que el Señor nuestro no tiene esclavos. Nosotros tenemos libertad de escoger, tal hecho se llama libre albedrío. Antes de ser libres, estamos esclavos del pecado que se practica en el mundo actual, que no conoce la moral, ni tiene principios éticos ni amor por los demás. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos forzados, al reino de la luz, donde somos libres. Dios Padre tiene como concepto de creación que cada persona la hizo libre, con voluntad propia de pensar, sentir y de obrar. El gran objetivo era que el hombre libre lo ame y lo amara, lo adorara a Él como su Dios, como su Señor, como su amo. Esta es la definición de lo que significa Señor, porque dijo Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos en aquel día dirán Señor, Señor. Ahora, en una parte dice, y entonces, en Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad proviene del latín malitas, cuyo significado es malo. Es la tendencia que tiene una persona a actuar de manera negativa hacia otra con el fin de generarle daño. Un individuo con maldad se caracteriza por no tener sentimientos de cariño, sentimientos de bondad, de afecto, de empatía para con el otro que sufre. Tiene una conducta fría y desentendida. Dentro de la maldad está arraigada la perversidad. Entonces estamos enseñando qué es la definición, según los diccionarios, de Señor y según el diccionario, de qué es la maldad. Una persona con maldad no actúa con emociones impulsivas, no pensantes, involuntarias, sino con razonamiento mental y con logística de lo que hace. O sea, lo hace con sentido común, dirigido, directo a un objetivo escogido. Es premeditado. La maldad es premeditada porque escoge un objetivo.
Es premeditada en que es observante de su alrededor y planea al observar cómo será, ¿verdad? Cómo será mejor su maldad. Selecciona, ¿verdad? Aquellos que entiende puede afectar y salirse con un resultado positivo a su maldad. Una característica de la maldad es que busca pervertir a otros. Es altamente egocentrista, piensa en sí mismo y su satisfacción. Esta es una descripción de la maldad. Dice, muchos que tienen maldad desean impartirle a los demás el dolor, la amargura, la desconformidad con el mundo que les rodea. Los que tienen maldad no tienen fidelidad a nadie, pues su estado egocentrista les guía a que ellos tienen que salir librados de todo, así sea echarle la culpa de sus propios hechos malos a otros. Los que tienen maldad no analizan y sufren consecuencias graves al entremeterse. Los que tienen maldad no analizan y sufren consecuencias graves al entremeterse con personas que tienen más dominio e influencia de poder. O sea que no tienen prudencia. Si traman su plan y cómo será llevado a cabo, pero la adrenalina de salirse, ¿verdad?, del asunto sin ser detectado no les permite tener prudencia y sensatez. Aunque sí conocemos que hay muchas personas que tienen la maldad bien arraigada y pues este tipo de personas premedita muchas de las cosas y muchos de ellos no son encontrados culpables, saben hacer bien sus cosas, tienen una maldad bastante sembrada y bastante fundada. Y si son inteligentes, usan la maldad aún para tramar mal, corrupción y se salen con la suya. Continúo. Hermanos, hay un gran malentendido en los hijos de Dios, convertidos a Él por aceptación de Jesús como Señor. Hay un gran malentendido en los hijos de Dios, convertidos a Él por aceptación de Jesús como Señor. Entonces, ¿cómo nos volvemos hijos? Una diferencia, criaturas somos todos porque somos creación de Dios. Hijos somos aquellos que hemos confesado. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, de esta manera nosotros venimos a ser hijos. ¿Cuál malentendido estoy hablando? El malentendido es que obran con el poder de Jesucristo. Por tal hecho creen que están salvos y que Jesús aún es su Señor y su amo. Ese es el malentendido que muchas personas vienen a tener. Pero bíblicamente podemos ver que Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, tú eres mi amo, Señor, tú eres Señor. Y dice, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios es fiel al hombre, aunque el hombre no lo sea con él. Dios no es hombre para mentir, de esa la palabra, ni hombre para arrepentirse. ¿Qué es lo que está pasando? Que podemos encontrar en estos versículos, ¿verdad?, cómo el hombre que ha sido convertido de criatura a hijo piensa que él, porque obra con el poder de Dios, profetizando, liberando demonios, haciendo milagros y prodigios, él es aún hijo de Dios. Y entonces iremos a Juan 14:24, dice, Jesús dijo, el que no me ama no guarda mis palabras. Juan 23 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él.
Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que son solo uno, vienen a entablar una relación, un trato diario. Cuando Jesús lo rechazó, le dijo: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. El conocer es tener un trato con Dios. Usted guarda su palabra. Cuando usted guarda su palabra, Dios, Jesús y el Espíritu Santo vienen y hacen una morada con nosotros. En ese trato diario existe una identidad entre el hombre y Dios que lo identifica. El trato diario existe una identidad entre el hombre y Dios que lo identifica. El amor mutuo entre ambos es esa identidad. Esa identidad de amor le dice que Él ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Oiga bien, esa identidad de amor le dice que Él ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Hebreos 1:9 dice: porque has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, no basta confesar a Jesús como Señor y creerlo para justicia. Es necesario emprender el camino de amar la justicia y aborrecer la maldad. Tales hijos de Dios fueron quitados de la presencia de Jesús por dos razones. ¿Y cuáles son esas dos razones? Las dos razones son, primero, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál voluntad? El que guarda la palabra de Dios. Segundo, oiga bien, aquellos que dicen, ¿verdad?, que no tienen trato con Dios a diario, que no tienen el amor de Dios. Esos, hermanos, dice aquí: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos ver y entender, ¿verdad?, que Hebreo 1:9 dice: has amado la justicia, has amado el bien, lo justo. Le das al que se merece lo que se merece, y al que no se merece le das lo que no se merece. No eres injusto, al malo le das más que al bueno. No eres, es una persona justa, una persona que hace lo bueno, que hace lo correcto. Si una persona justa tiene este tipo de identidad, cuando él promete algo lo cumple. Y muchas veces dio una palabra, y cuando la persona viene y quiere que cumpla esa palabra, aunque no le convenga como yo le dio la palabra, hace lo que tiene que hacer. Así que continuamos. Dice: ¿qué es lo que justifica a una persona arrepentida y convertida ante la presencia de Dios Padre? Su identidad de hijo. Lucas, escuche bien, Lucas 15:11 dice: las escrituras hablan del hijo pródigo, el cual pidió su herencia al padre y se fue a malgastar sus bienes lejos de la casa de su padre. Entonces, Lucas 11:15 dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y el menor de ellos dijo a su padre, ese fue el menor. Cabe entender que los bienes a que se refiere la palabra son los dones del Espíritu Santo. Esos bienes de que está hablando el hijo pródigo, está hablando de los dones del Espíritu. Podría interpretarse como que es el dinero, ¿cierto? Podría interpretarse como que le dio de sus bienes, de su dinero. Pero aquí el Padre representa a Dios Padre y los hijos representamos nosotros. Entonces, en este caso, está tipificando, ¿verdad?, la relación de ellos con el Padre, y dice que el hijo menor, ¿verdad?, pidió sus bienes, pidió su herencia, ¿verdad? Y esa herencia quiere decir que él se fue ¿con qué? Se fue con sus dones.
Con los dones del Espíritu Santo se producen los frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son en el espíritu del hombre lo que comunican, lo que le guían y le dan identidad consciente de que es hijo, por lo que ama lo que el Padre ama y aborrece lo que el Padre aborrece. Son uno, pues vienen a ser morada con él, dijo Jesús. Ya lo habíamos dicho antes. Estos dones se depositan en el corazón del hombre. Ahí Dios ya depositó la eternidad. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios, hermano, sopló aliento de vida, ¿verdad? Y le formó el corazón. Pero este corazón no es más que la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios es espíritu. Y entonces el corazón es la antena espiritual. ¿Qué le sopló Dios al hombre? Aliento de vida. El hombre dice que era carne, que fue hecho del polvo, ¿verdad? Y una vez lo formó, hizo lo que nosotros somos, pero no teníamos vida, y sopló aliento de vida en nosotros. Porque cuando muere, escuche bien, dice Eclesiastés 2:7, dice: el hombre vuelve a la tierra de donde era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, si el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Y la eternidad está en el corazón, entonces, ¿qué es la eternidad y el corazón? Es un reino de Dios en el hombre. El espíritu y la eternidad vuelven ¿a dónde? Donde su creador, donde Dios. Entonces el espíritu y la eternidad, ¿verdad?, están juntos, viven juntos. ¿Dónde se comunica entonces el Señor a la persona? Se comunica al corazón, porque ahí vive el espíritu y ahí vive la eternidad. ¿Qué significa esto? Que prácticamente es la antena de Dios en la tierra, en el hombre. Fue lo que le sopló Dios adentro del hombre, fue esa vida. Eclesiastés 3:11 dice que Dios depositó la eternidad en el corazón del hombre. Dios depositó, te trato de explicar esto bien, que Dios depositó la eternidad en el corazón del hombre, y dice que el Espíritu de Dios vuelve a Dios cuando el hombre muere. Porque todo lo que Dios forma en el corazón es espiritual. Dice, acuérdese usted, este concepto de Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice, serás salvo. ¿Verdad? Así dice. Ahora, la palabra dice que del corazón mana la vida, y que la boca habla del corazón. Que la boca habla del corazón. Por lo tanto, o sea, quiero que entienda muy bien que en el corazón los dones del Espíritu depositan los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son, ¿verdad?, lo que Dios es. Dios es amor, Dios es gozo, paz, templanza. ¿Qué tenemos aquí, pastora? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y mire, con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué decía Hebreos 1:9? Hebreos 1:9 decía que porque has amado la justicia de Dios no es terrenal. Lo justo de Dios no es terrenal, porque el mundo no conoce la justicia. La justicia es impartida por Dios en el corazón del hombre. Y el hombre tiene que
que el hombre tiene que amar la justicia de Dios y aborrecer, tramar, tener lo premeditado en él. Así que continúo. En el hijo pródigo de Lucas 15:13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando Dios deposita los dones del Espíritu Santo, hermanos, son irrevocables. Acuérdense que esto es una enseñanza. Así que él se fue del camino de Dios, pero se llevó los dones del Espíritu, que son los que producen, ¿qué producen? Los frutos del Espíritu. Los dones, ¿verdad?, producen los frutos del Espíritu. Cuando Dios deposita los dones del Espíritu, son irrevocables. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que cuando Dios lo llama y tiene propósito con usted, ambas cosas son irrevocables. Entonces, cuando el hijo decide por libre albedrío irse de la casa, de la presencia de Dios, se lleva en su espíritu los dones. Lucas 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que asentase cerdos. Es muy importante, ¿verdad? Y yo voy a ir agregando lo que el Espíritu Santo siempre nos agrega, porque de él son sus pensamientos. Acordémonos de los cerdos. Cuando Jesucristo en Marcos desmonizó, le quitó, desintoxicó, limpió al gadareno que tenía una legión de 2000 demonios, ¿a dónde se metieron ellos? A los cerdos. Y dice la palabra en Marcos que 2000 cerdos se precipitaron por el barranco al agua y se ahogaron. Entonces mire la situación donde este muchacho se fue a meter, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es muy fuerte, lo que quiere decir que estaba en medio de demonios. Eso es lo que tipifica, ¿verdad?, que estaba en medio de cerdos. Dice la palabra, dice que no le des las perlas a los cerdos. Darle perlas a los cerdos significa, ¿verdad?, darle alimento a personas que no entienden y que desechan la palabra de Dios, que cuando les profetizan algo lo desechan, lo pisan. Ok, entonces hay muchas referencias hacia los cerdos y yo se lo hago entender para que usted se dé cuenta dónde fue a parar este muchacho. Fuera de la casa de Dios. En el mundo, ¿verdad?, lo que hay son personas que están contaminadas con estos seres inmundos. Y volviendo en sí, dijo, aquí es donde los dones irrevocables en la persona obran. Debido a que son irrevocables, están en ellos. Volver en sí, escúcheme, aquí es donde los dones irrevocables en la persona obran. Volver en sí es el espíritu de inteligencia. Toma la información que está viviendo, conocimiento. ¿Y cuál era el conocimiento que el muchacho estaba? ¿Dónde estaba viviendo? Alrededor de cerdos. ¿Ok? Entonces, la inteligencia toma esta información, ¿verdad?, y la procesa y la aplica y le hace entender, ¿verdad?, en el corazón. Oiga bien, en el corazón. Porque a veces la mente está embotada. Entonces, donde le habla la palabra no es en la mente primero. ¿Le habla a dónde? En el corazón. Porque ahí es donde está, ¿qué?, el espíritu. Y ahí es donde recibe la intuición, la comunión y la conciencia espiritual, que le permiten al hombre hacerle así y desenlazarse de cualquier esclavitud que haya. Cuando ya eso pasa, la mente está clara y tiene que tomar por el espíritu del consejo la decisión, ¿verdad? Esto es lo que me conviene, esto es lo que te conviene, mira dónde estás. Entonces el consejo le hace ver a la persona, el espíritu de consejo le hace ver a la persona cuál es la situación y qué es lo que le conviene. Y de ahí, hermanos, es donde entra el espíritu de poder.
y lo fortalece para que usted tome la decisión correcta. ¿Y cuál fue la decisión que él tomó? Empoderado dijo, volveré a la casa de mi padre. Aquí dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces aquí todo se está refiriendo del pan de vida, que es Jesucristo. Que en el mundo nosotros no tenemos ese pan. Y aunque nosotros nos vayamos, vamos a tener ese vacío en el corazón. Porque en otra de las prédicas explico que el hombre nunca va a poder saciar ese vacío que tiene en el corazón, porque Dios puso la eternidad en el corazón para que se ocupe de él. Y por más que el hombre quiera llenarse con todo tipo de experiencias, con películas, con música, bailando, bebiendo, al final del día se va a ir a la casa y va a sentir ese vacío. No puede ser llenado porque es un vacío espiritual en el corazón del hombre. Jesús dijo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 15:8 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El espíritu de poder lo levantó fortaleciéndole y con el de consejo, ¿verdad? Pudo entender de que esa era la decisión que tenía que tomar. Hermanos, quiero decirle algo, y con esto viene la parte culminante de esta enseñanza. Esas personas que Dios rechaza, no la rechaza porque Dios tiene el corazón para rechazarlos, pero han tomado una postura en su corazón. Dice que del corazón mana la vida y ahí nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, porque cuando no es llenado con las obras de arrepentimiento de Dios, que es amor, gozo, paz, templanza, y la persona lo llena con los frutos de la carne, entonces ¿qué es lo que pasa? Esa antena espiritual se viene a apagar y el alma y el espíritu se unen. Todo se une. El alma y el espíritu se unen. El corazón del hombre se une con el espíritu del hombre. Y escuche bien, es el alma el que comienza a guiar el hombre. En el alma están las emociones, la mente y la voluntad. El alma comienza a guiar el hombre por la tierra. Y el alma tiene emociones, no sentimientos. Las emociones solo reaccionan a los momentos, a los estímulos, a lo primero que ve. Si ve fiesta, quiere bailar, es emocionalista. El alma guía en ese momento. Oigan, es el alma que está guiando la vida del hombre. El hombre está perdido si está guiado por el alma. Por la mente, dice que muchos se pierden en su propia concupiscencia, en sus propios pensamientos. ¿Dónde? En la mente, porque la mente, oiga bien, es regulada por el corazón, por Dios. Y el corazón, ¿verdad? En el corazón que está la eternidad, está el espíritu del hombre, que es el que guía. Ahora, cuando Dios habla, renovaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Es porque Dios pone el querer como el hacer en usted, en mí y en todas las personas. Pero existe un solo problema. Que imagínese si usted todavía viene a Cristo y no está renovado de la mente. Entonces, ¿qué lo guía? La mente no lo puede guiar. Usted tiene que renovar la mente para tener los pensamientos apropiados. Lo que este tipo de personas, estos hijos de Dios, que llegaron donde Jesús, y lo voy a repetir, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, las personas que no hacen la voluntad de Dios han tomado una postura, ignoran la voz de Dios. Ignoran la voz de Dios. Por eso es que Dios los rechaza, porque están ignorando la voz de Dios.
Hay un pasaje bíblico en Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, por favor ponga atención. Necesito que ponga mucha atención en esta enseñanza, en esta parte. En Juan 7:16 Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dijo Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El punto culminante aquí es, busca su propia gloria, por lo cual ellos ignoran, ¿qué ignoran? La voz de Dios. Y hoy día se puede ver mucho que ignoran la voz de Dios. Inclusive hay algunos pasajes, algunos chistes, que estaba una persona tratando de entrar a una iglesia y llega un anciano, ¿verdad? Y le dice, yo soy Jesús. Y le dice, Señor, ¿y qué tú haces aquí? Y dice, si a mí tampoco me dejan entrar. Entonces, ¿qué significa eso? Que no oyen la voz de Dios. Jesús quiere entrar y cenar con ellos y ellos tienen a Jesús afuera y ellos haciendo montones de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Ignoran la voz de Dios. Dios estipula que el hombre que habla por su propia cuenta busca su gloria. Pero no cualquier gloria, su propia gloria. ¿Qué es esto? Hermanos, a esto se le llama egocentrismo. Una persona que tiene egocentrismo, ¿verdad? Tiene una valorización excesiva de la propia personalidad. Escuche bien, se valoriza excesivamente. Oiga bien, y esta valorización excesiva, ¿verdad?, en su personalidad lo lleva a ser una persona a creerse que es el centro de todas las preocupaciones y atenciones. El egocentrista se centra en el yo. Le voy a decir algo, y esto es para toda gloria y honra de Dios. En mi juventud fui un jugador de fútbol bastante bueno. Me pagaban dinero por jugar. Inclusive recibí tantos elogios que el yo se me subió. Y a través de los años cogí una frase muy popular en mi vida y yo decía yo primero, yo segundo y yo tercero. Le puedo decir algo que nunca entendí lo que decía, pero yo estaba diciendo yo soy un hombre egocentrista. La gloria, buscaba gloria, era increíble la pérdida de entendimiento y decía yo primero, yo segundo y tercero y buscaba gloria y la gente prácticamente pues buscaban darme la mano y eso me perdió. Ese punto de egocentrismo, mi ego comenzó a crecer y le puedo decir que en un tiempo pude entender algo, que Dios se había alejado de mí, porque la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio. Y créame que cuando el egocentrismo llega a la vida de una persona, la presencia de Dios no está, porque Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Si Él dice que una persona idólatra, fornicaria, no entrará al reino de los cielos, no lo heredará, Él lo va a cumplir, porque Él lo dijo y Él es fiel a sí mismo. El egocentrismo se centra en el yo. La personalidad egocéntrica es un conjunto de características y conductas que suelen estar vinculadas a la arrogancia, a la ambición, en algunas personas hasta exhibismo, o sea que le gusta exhibirse. Así, el egocentrismo define a aquellas personas
para las que la opinión de los demás no tiene importancia, ¿verdad? Y enfatizan solo sus propias opiniones. La persona egocentrista interpone e enfatiza su opinión, en pocas palabras, sobre las opiniones de los demás. La persona egocentrista interpone e enfatiza su opinión sobre las opiniones de los demás. Les resta importancia, enfatizando su propia opinión como el centro de atención, como el centro verdadero de información. Podemos ver casos bíblicos. Samuel era guiado por Samuel, quien lo ungió. Saúl era guiado por Samuel, quien lo ungió. Dios le decía y Saúl hacía. Sin embargo, Saúl carecía de paciencia y de fe, que es esperanza, y un día no pudo esperar la llegada de Samuel, que tenía que llegar creo que en 7 días, y ofreció el holocausto que le pertenecía a Samuel. Lo hizo él como que él era el sacerdote, el escogido de Dios. Desobedeció la voluntad de Dios, lo que él determina, que él escogía sus propios sacerdotes y nadie más podía llevarle holocausto. Tenía que ser un hombre que fuera agradable, conforme a lo que él deseaba en una persona. Y así Saúl comenzó a ignorar la voz de Dios. También mandó a matar todo un pueblo porque estaba contaminado con demonios y dejó a la cabeza de ellos vivo. Y al ganado más gordo lo dejó vivo, desobedeciendo las órdenes de Dios. Dios le daba instrucciones y él hacía lo que su mente y emociones querían y decidían hacer. Este es un ejemplo de ignorar la voz de Dios. Este es egocentrismo puro y nato. Saúl cayó del favor de Dios y de la gracia del Señor. Sansón fue otro que se volvió egocentrismo. Fue apartado para ser nazareno. Nazareno quiere decir apartado para Dios. Él no podía, lo explico después. Dice, un instrumento de liberación al pueblo judío. Dios le dio poder físico, fuerza. Sin embargo, sus victorias, hazañas, la gloria de ellas le causaron que no pudiera ver la voluntad de Dios para su vida. Y se dedicó a la gloria. Yo maté tantos filisteos. Yo hice acá, yo hice allá. Y esa gloria hizo que su ego subiera. Al final Sansón le sacan los ojos y lo esclavizan. El voto de Dios con Sansón era que no bebiera alcohol y su cabello no fuese cortado. Sansón creyó que era él el fuerte, el poderoso, ignoró a Dios y se profundizó en la concupiscencia de sus pensamientos. Su poder y fuerza eran un don de Dios con una cláusula de obediencia. ¿Cuál era la cláusula de obediencia? No beberás alcohol y no te cortarás el pelo. La misma cláusula que le dijo el Señor a Adán y Eva. ¿Qué le dijo? Puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, le dijo, pero de la ciencia del bien y del mal y de la vida no comerás. ¿Desobedecieron? Sí, Señor. El yo de ellos fue más grande que la voluntad de Dios. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Adán y Eva fueron sacados de la presencia de Dios? Fueron sacados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia a la voluntad de Dios. Porque buscaron su propia gloria. Ellos querían saber qué se sentía escoger. Mire, ellos querían saber qué era escoger entre el bien y el mal. Y eso es algo difícil. Porque sin el Espíritu Santo en nosotros no podemos escoger lo bueno. Por eso Jesucristo dijo, me iré y hay que orar para que venga el otro consolador. Él les enseñará la verdad, le dijo. Él les enseñará la verdad. Mire qué tremendo. Entonces, dice, su poder y fuerza eran un don de Dios con una cláusula de obediencia. Cuerpo limpio donde el Espíritu vendría a empoderarlo. Por esa es la razón, acuérdese que antes el Espíritu Santo no estaba en las personas. Necesitaba llegar, ¿verdad?, donde estuviera un templo limpio para poderlo empoderar.
Y el cabello largo, ¿verdad? Cuerpo, lo voy a explicar, cuerpo limpio de alcohol significaba un templo sin mancha para que el Espíritu Santo reposara y lo empoderara físicamente. Cabello largo significa sabiduría. Cuando Absalón se rebeló contra David, quedó prendido de su cabellera en un árbol. Significa en su propia sabiduría. Enredó su mente. Se embotó en su propia prudencia y sabiduría. Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dios eligió a David, no fue a Absalón. Pero Absalón, oiga bien, ignoró la voluntad de Dios, que era David el escogido. Y él quiso ser el escogido de Dios. ¿Qué buscó? Su propia gloria. Hermanos, nadie atrapó a Absalón. Escuche bien, nadie atrapó a Absalón. Absalón se estaba escapando. Él solo quedó prendido de un árbol y sus ramas, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y usted, ni yo, ni nadie, oiga bien, no podemos burlar de Dios. Él lo conoce todo, Él está en todos lados. Él está presente en todos lados y Él es todopoderoso. Hermano, árbol tipifica escogido. Un hombre, ¿verdad? El árbol tipifica escogido. El árbol donde quedó trabado es un escogido. Y las ramas, en pocas palabras Dios le dijo, escuche bien lo que le dijo en ese momento, le dijo, Absalón, David es el árbol y tú eres la rama. ¿Y dónde quedó colgado? En la rama. Con esto veremos el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se paró un día, dijo, y volteó a ver y dijo, todo lo que yo he creado con mi esfuerzo, con mi sabiduría. Y en ese momento Dios, ¿sabe lo que hizo? Le dio un sueño a Nabucodonosor, al hijo. A Nabucodonosor, perdón, sí, a Nabucodonosor le dio un sueño. Antes le había dado un sueño, y en ese sueño lo que significaba es que el árbol era cortado, pero la raíz de él permanecía. Nabucodonosor sufrió un trastorno mental hasta que él reconoció que la gloria y la honra no eran de él, sino que eran de Dios, y que todo lo que él tenía venía de Dios. El árbol cortado era Nabucodonosor. Y el tronco que quedó era él mismo, que después iba a retoñar cuando él se diera cuenta y le diera la gloria y la honra de Dios, y que era Dios el que le había dado todo. Llegamos a un punto muy importante. Dice, ¿cuáles son las características de una persona egocentrista o con personalidad egocentrista? Sentimientos de omnipotencia, que todo lo puede. Se cree un Dios, que él todo lo puede. Autoestima exagerada. Falsa autoconfianza. ¿Qué es una autoestima exagerada? Creerse más de lo que él verdaderamente es. ¿Qué es una falsa autoconfianza? Es creer de que está exento a que algo le pase por sus decisiones. Enorme ambición y expectativas no realistas. Oiga bien, enorme ambición y expectativas no realistas. Distorsión de la realidad. Una persona que es egocentrista no ve la verdad, como algo real. Él piensa que todo se mueve a su alrededor y que todo va a obrar conforme a lo que él piensa. Vive en una fantasía. Y usted sabe una cosa, en estos días hay tanta fantasía en los televisores que lo que crean es que distorsionan la realidad y llegan al hombre a pensar de que Dios no existe. Los que crean esas películas saben muy bien lo que hacen. Tienen muy poca empatía, amor por lo que le pasa a los demás. Tienen hipersensibilidad a la evaluación de los demás. Mire, esto es muy importante. Nosotros vivimos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones.
¿verdad? Y esto viene cuando, después de la sanidad interior, y usted tiene su templo limpio, Dios deposita los dones del Espíritu, los cuales van a producir los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se forman perseverando en la doctrina, en la comunión con los hermanos, partición del pan y orando. Ahí nacen los frutos del Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona egocentrista es súper sensible y se va a enojar, oiga bien, si su opinión, si lo que él dice, ¿verdad?, es puesto en evaluación. Un ejemplo es que si comienzan a decir, hermano, yo pienso que eso no es así. Él es súper sensible a la evaluación de otros. Porque él piensa que lo que él piensa, así es. Entonces tiene una sensibilidad por la opinión de los demás. Y le voy a decir algo, una persona que es tiene esa hipersensibilidad en sí mismo, no puede ser corregida. No puede ser direccionada, no puede ser guiada. ¿Por qué? Porque no permite que lo evalúe nadie más. Tiene miedo a confrontar la realidad, que no es tan inteligente como piensa, que no es lo que él en su corazón piensa, entonces no permite que los demás lo evalúen. Si él ve que una persona tiene más conocimiento y llega donde él, ¿verdad?, va a buscar la manera de salirse. ¿Por qué? Porque no va a permitir la evaluación. El egocentrismo, como dice el diccionario, define a tales personas que creen que sus propias opiniones son más importantes que los demás, como egocentrista. El egocentrismo es incapacidad para desenmascarar esquemas subjetivas a la realidad objetiva. En pocas palabras, ¿qué significa esto? La realidad en sus pensamientos, emociones y hechos no están sujetos a la realidad existente u objetiva. Lo que es su verdad en la realidad de su vida no es verdad en su manera de verlo. ¿Entendimos? Lo voy a repetir. La realidad en sus pensamientos, emociones y hechos, la realidad, o sea, la realidad que él tiene de sí mismo, en pensamientos, emociones y hechos, no están sujetos a la realidad existente del mundo. Lo que es su verdad en su vida es lo que él piensa. ¿Ok? Y, ¿verdad? Y él lo ve de esa manera. O sea que él no tiene, aquí lo voy a explicar otra vez. El egocentrismo es una incapacidad para desenredar ideas o conceptos que se relacionan entre sí. Ejemplo sería, si usted gana $1,000 al mes, ¿verdad?, relaciona esto con su capacidad económica de rentar algo que le permita, ¿verdad?, con esos $1,000, comer, vestirse, pagar la renta y el dinero para transportarse. Su ego a una persona egocentrista le hace creer que él se lo merece todo y renta algo caro porque merece vivir bien. Su expectativa rebalsa su estado real. Eso es lo que significa aquello. ¿Ok? Dice, no es objetivo a su verdad. Desear ser el líder, otro ejemplo, desear ser el líder de adoración sin tener la educación musical, su realidad es una verdad objetiva que existe y sus deseos y cómo él se ve es otra. Si una persona quiere ser, ¿verdad?, la persona que dirija la adoración y no tiene educación, ¿verdad?, pero él sí piensa que él puede, él puede subjetivamente pensar que sí puede. Tiene una sujeción, yo puedo, pero la realidad es otra. Está siendo egoísta, busca su propia gloria, no busca el beneficio de la iglesia, busca su propia satisfacción. Tiene incapacidad para asumir o comprender con precisión cualquier perspectiva que no sea la propia. Tiene una incapacidad para asumir o comprender cualquier perspectiva que no sea la propia. O sea que la opinión de los demás, ¿verdad?,
él no la comprende, ni la entiende, más que su propia opinión. Mire dónde está centrado, en sí mismo. Yo le voy a tocar un punto muy importante aquí, que el Señor me dijo que tenía que incluirlo. Me dijo, ¿tú te acuerdas que tú andabas con ira, enojo y contienda? Y le dije, sí, ok. Tú pensabas, me dijo, que los demás te tenían que aceptar con tu ira, con tu enojo, con tu amargura, porque tú eras el mejor maestro de enseñar fútbol. Y yo le dije, sí. En realidad, me dijo, tú eras el mejor maestro de fútbol, pero ellos no tenían que aceptar tu realidad. Incapacidad para asumir y comprender con precisión cualquier perspectiva que no sea la propia. Yo decía, ellos me tienen que aceptar porque yo soy el mejor maestro. No, ellos no tenían que aceptarme así. Mi realidad no era la realidad de ellos, y a mí me costaba entender de que la gente me tenía que aceptar como yo era. Por eso es que la gente dice, no, es que yo soy así y así me voy a morir y así me tienen que aceptar. No, la gente no nos tiene que aceptar así. La perspectiva tiene que ver con puntos de vista distintos, cómo piensan los demás. El egocentrista no asume que la opinión de otro es buena, real, evidente, verdadera, y se basa solamente en sí mismo. Uno mismo no puede ver sus propios errores. El egocentrista no puede ver sus propios errores. Puede haber más de una manera de hacer algo, pero tal persona con ego solo ve su manera como principio de voluntad. El egocentrista tiene la incapacidad cógnita, o sea, proceso de aprender a corregirse desde el punto de vista de Dios bíblico. Una persona que es egocentrista, hermano, tiene incapacidad cognitiva de llevar un proceso de aprendizaje donde Dios lo corrija, porque no acepta lo que Dios le dice. Por ende, la opinión de otro no es su base de cambio o de renovación, sino su base es sí mismo. Si fue mal enseñado, escuche bien, si fue mal enseñado, tal fundamento es su verdad. Aunque se presente evidencia, verdad bíblica, él tiene la respuesta en lo que ya aprendió. ¿Entendimos eso? Significa que si una persona es egocentrista y está en una iglesia donde le han enseñado y lo han adoctrinado malmente, aunque la palabra le esté diciendo que eso no es así, esa persona va a tomar esa base errónea y se va a mantener en esa base errónea hasta que se muera. Aunque se le presenten datos o conocimiento que esclarece la respuesta, oiga bien, su inteligencia no procesa y no aplica los datos, porque por lo que no se produce entendimiento. En pocas palabras, es una incapacidad de asimilar y de asociar conocimiento bíblico a su vida. No puede ni asimilar ni asociar el conocimiento que Dios le dé bíblico. Hermanos, hay que tener cuidado con el egocentrismo. Cuando nosotros comenzamos a mirar la cita bíblica, amor, búsqueme la cita bíblica sí, aquí tiene que estar. Paciencia, hermanos. Mateo 7:21. No lo necesitamos. Dice la palabra, hermanos, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hay que tener un cuidado muy grande cuando usted está usando el evangelio para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Eso se llama egocentrismo. Una persona que busca su propia gloria es egocentrista, porque a Satanás le dijo: apártate. Bueno, primeramente estaba Jesús con Pedro
Y de repente una voz le habló y le dijo, Señor, que no te acontezca eso, o sea, que no lo crucificaran. Y entonces Jesucristo le dijo a Satanás, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tus ojos en las cosas del reino. El egocentrismo, la propia gloria viene del mal, del maligno. Él fue el primero que se le reveló a Dios y fue el primero en la historia del cielo que fue sacado del cielo por egocentrismo y por maldad. Por egocentrista, por solo pensar en sí mismo, y por maldad, porque tramó, premeditó ofrecerle contratos a los demás ángeles acerca, o sea, que les iba a dar dentro del reino de Dios, si lo derrocaban, que le iban a dar a ellos dominios. Ahora esos dominios están en la tierra. Entonces hay dos puntos por los cuales estas personas, ¿verdad? Dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que no hace la voluntad del Padre y hace su propia voluntad, busca su propia gloria, eso se llama egocentrismo. Después dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, acordémonos que lo que dice, creo que es Juan 14:21, dice, todo lo que me pidáis en nombre de Jesús, no, todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que mi Padre, dice, sea glorificado en el Hijo. Así dice. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Qué significa esto? Que las personas que están haciendo milagros y prodigios y liberando, lo están haciendo con los dones del Señor y con el poder del Señor. No porque ellos tienen poder. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchos estamos mal informados, creyendo que si liberamos, si sanamos, si hacemos milagros, aún somos hijos de Dios. Porque miren lo que les encontró Dios. Dijo, nunca les conocí, nunca he tenido un trato diario. Mire, ¿cuál es el trato diario? Cuando Dios habla de nunca los conocí, significa que cuando usted mira, dice la palabra, me viste desnudo, me cubriste, me viste con sed, me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Ese es el trato. El trato, no, escúcheme bien, la Biblia es el conocimiento. Cuando Dios le da conocimiento a usted, la inteligencia procesa y aplica ese conocimiento, le da un entendimiento de lo que usted tiene que hacer. El trato que está hablando la Biblia, que dice no los conocí, significa que usted tiene que coger el conocimiento, que es la voluntad de Dios escrita, y usted tiene que aplicarla en el mundo. Mientras usted persevera en la doctrina de la fe, usted tiene que aplicarla. Entonces, cuando usted conoce a Jesucristo, dice, nunca los conocí. Significa que ellos miraban a la gente en necesidad, teniendo dinero, y no le daban. Miraban a una persona herida y la dejaban tirada. Miraba que una persona necesitaba de una palabra de aliento, y ellos no tenían ese amor. Eso es lo que significa no conocerlos, no los conocía, porque cuando usted no obra conforme a lo que Jesús fue, Jesucristo dice que donde Él iba, la gente se le acercaba y Él venía y miraba la necesidad de la gente. ¿Y Él qué hacía? Él suplía las necesidades de la gente. Entonces nosotros no podemos ver una persona, escuche bien, con necesidad, que el carro se le quedó, y usted por ir a la iglesia no se paró a ayudarle. Si usted no tiene ese trato, usted cree que el trato es en la iglesia. El trato no es en la iglesia. En la iglesia le van a enseñar a usted qué es lo que Dios, cuál es la expectativa de Dios. Mire, lo he llevado por un proceso que significa Señor, que es maldad, que es egocentrismo. ¿Qué es lo que causa el egocentrismo? Querer gloria propia.
Nosotros no podemos quitarle la gloria y la honra al Señor. Toda gloria y toda honra es de Dios. El momento que usted se da la gloria a sí mismo, cuando alguien le dice a usted, hermano, qué prédica más buena, usted dice, mira hermano, me pasé 7 horas escribiéndola. No, usted diga, gloria a Dios, que me dio la fuerza y me dio el conocimiento y el entendimiento y la aplicación para sentarme esas horas a hacerlo. No se gloríe en su propia gloria de hombre. Dice la palabra, un corazón constricto y humillado, Dios no lo rechaza. Mire cuántos hombres de Dios se están perdiendo porque ignoran la voz de Dios. Ignorar la voz de Dios es conocer esto que se llama la palabra. Dice, y el verbo se hizo carne. La palabra es vida, es pan, es Jesús. Cuando usted hace lo que dice la palabra, usted no dice, no podemos ser solo oidores, tenemos que ser hacedores. Sí, nosotros vivimos salvación por gracia, pero que Dios no le encuentre a usted, oiga bien, egocentrismo, maldad premeditada, porque está en serios problemas. No lo digo yo, se lo dice la palabra. ¿Qué dijo en Juan? Dice, yo busco la gloria de mi Padre. Pero muchos, dice, buscan su propia gloria. O sea, usan el evangelio para su propia gloria. A eso fue que Jesús rechazó. A los que tenían maldad. Mira, hermano, estas enseñanzas no es para que usted vaya en contra de mí, lo que yo digo. Quizás yo le voy a decir una cosa. Yo le quise decir una cita bíblica y se la dije mal. O quise decir lo bueno y dije lo incorrecto. Pero si usted no mira lo que tiene que ver, el trasfondo de lo que Dios le quiere enseñar, la enseñanza le va a pasar por encima. Porque yo no soy perfecto. Mire, yo he sido tan perfeccionista que yo, créame que esta yo quisiera repetir y repetir y repetirla hasta que me quede perfecta. Soy perfeccionista. Y muchas veces Dios, para terminar de matar mi egocentrismo, me permite poner las prédicas con errores. Para que sea la gloria de Él y no mía. ¿Sabe cuántas veces yo he dicho voy a volver a hacer la prédica porque no me gustó tal punto? Y me dice, así la vas a poner. Así la quiero yo. Y Señor, pero mira lo que van a pensar de mí. Y digo, de ti, pero de mí van a pensar la gloria. Así que yo he tenido que aprender a matar el yo primero, yo segundo y yo tercero. Yo no conozco el ego porque lo he escuchado. Yo conozco el ego porque yo salí de ahí. Y cuando tengo esos problemitas, créanme que Dios me pone en mi sitio. Y también tengo una esposa que también me pone en mi sitio. El egocentrismo es una raíz muy mala. Y viene que mucha gente nos exalta y nos dice, qué bueno eres, te mereces más. Pero hay que tener cuidado también como exaltamos al hombre. Al hombre dice dar al César lo que es del César y Dios a lo que es de Dios. Tenemos que aprender cómo se lo vamos a decir sin subirle el ego para que no se pierda. Buenas noches, bendiciones. Soy el pastor Marcio Romero. Ven y que Dios te bendiga. Hasta pronto.